A continuar compartiendo la palabra de Dios, hemos estado estudiando 3 palabras claves en la vida del cristiano. 3 palabras claves. En nuestro programa anterior estudiamos la primera palabra y fue la firmeza. Recuerde que el justo florecerá como la palmera, dice, y crecerá como el cedro en el Líbano. Pero hoy vamos a tomar la segunda palabra de las 3 claves. 3 palabras. La segunda clave, tomado de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. El apóstol Pablo escribió a los Corintios diciendo de esta manera: así que, hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 3 palabras clave en la vida del cristiano: firmeza, constancia y crecimiento espiritual. Ya estudiamos la palabra firmeza. Hoy vamos a estudiar la palabra constancia. Vamos a estudiar que el cristiano debe de ser un cristiano constante. Y como una introducción, quiero decirle que es importante que nosotros como cristianos seamos constantes. Si queremos lograr alcanzar algo, aleluya, ya sea en nuestra vida espiritual o en nuestra vida secular. Santiago capítulo 1 verso 8 dice la palabra que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso significa que hay gente que comienzan algo, pero por su falta de constancia, de perseverancia, entonces nunca llegan a lograr el objetivo que un día ellos, hermanos, se propusieron hacer. Alabado sea el Señor. Santiago capítulo 4 verso 8 dice que limpiemos nuestras manos, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros los de doble ánimo. Dice, limpiad vuestros corazones, aquellos que son inconstantes. Limpiad, dice el texto, vuestros corazones. Hay un ejemplo de constancia, de ser constante. Un varón llamado, aleluya, un varón llamado Tomás Edison. Yo no sé cuántos han oído hablar de este varón llamado Tomás Edison. Este varón le tomó 9,000 intentos. Escuche, le tomó 9,000 intentos para inventar la bombilla eléctrica. Eso quiere decir que este hombre intentó 9,000 veces para poder, hermano, inventar la bombilla eléctrica. Y gracias a que no se dio por vencido, oiga qué tremendo, gracias a que no se desanimó, alabado sea el Señor, que fue una persona constante en querer llegar a lo que se había propuesto, lograrlo. Y lo llegó a lograr por ser constante. Si él se hubiera desanimado cuando tenía 8,999, no hubiera llegado a lograrlo, porque hasta que llegó a las 9,000 intentos, logró descubrir el bombillo eléctrico. Alabado sea la gloria del Señor. Y esto pasa igual con los creyentes. Esto podemos aplicarlo nosotros en la vida cristiana. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros como creyentes, por no ser constantes, no logramos nada en la vida espiritual, ni en la vida secular, ni en nada? Porque si usted aplica la constancia en la dieta, la aplica en hacer ejercicio, la aplica en la oración, la aplica, hermano, en tu vida espiritual, usted va a lograr, porque la constancia nos ayuda a ser perseverante hasta el final. Alabado sea el Señor. Entonces, cuando hay algo que a usted no le está resolviendo,
resolviendo, cuando hay algo que usted está haciendo que no le está solucionando, hay algo que usted está haciendo que no hay respuesta, por ejemplo a la oración, no hay respuesta. El problema no es la oración, el problema no es la dieta, el problema no es hacer el ejercicio, el problema no es lo que te está proponiendo, el problema es tu falta de ser constante, porque el texto dice, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a definir entonces con el diccionario bíblico y cualquier otro diccionario que usted pueda conseguir. La palabra constancia lo define así. Dice que la palabra constancia es firmeza y perseverancia del ánimo. Eso es la palabra constancia. Es firmeza y perseverancia del ánimo. Dice que también es durable, persistente. Eso es una persona constante. Es alguien durable y es alguien persistente. En el Nuevo Testamento, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Se utiliza 3 palabras en griego para poder definir un poco más ampliamente lo que es la constancia. Y la primera es amatekanitos. Esa palabra en griego amatekanitos significa sin movernos. Alguien describe a alguien inmovible. Alabado sea el nombre del Señor. Y esa palabra amatekanitos es la que utiliza Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 15 verso 58, cuando dice está firme y constante. Y dice es alguien que no se mueve, es inmovible. Nosotros como creyentes tenemos que entender, hermano, que nada ni nadie nos debe de mover de la fe, del evangelio, de lo que hemos creído en la palabra de Dios. La segunda palabra griega que utiliza el Nuevo Testamento es cartereo. Esa palabra significa perseverar, persistir. Oiga, perseverar, persistir. Esta palabra la utiliza el escritor de los Hebreos en el capítulo 11, verso 27, para describir cómo Moisés se sostuvo. En Hebreos 11, 27 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y la otra palabra es homopone. Dice upopone, la otra palabra. Y esta palabra significa paciencia. Esa es la constancia. Alguien que tiene paciencia, perseverancia, es persistente, alguien que no se mueve, alguien que es firme, alguien que es perseverante en sus acciones, en lo que se propone. Y esto debe de ser el cristiano. Bendito sea la gloria del Señor. Ahora, ¿en qué área debemos de ser constantes? ¿En qué área, según la Biblia, en qué área tenemos que ser constantes los creyentes? Número 1, en la oración. Ahí tenemos que ser constantes nosotros en la oración. Romanos, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 12. Dice el texto en el nombre de Jesús: gozoso en la esperanza, sufrido en las tribulaciones, constantes en la oración. Entonces, ¿en qué área tenemos que ser constantes nosotros? Número 1, en la oración. Jesucristo habló en capítulo 18 de Lucas, verso 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar es una necesidad. Y en esa oración nosotros tenemos que ser constantes. Hay gente que dice, yo ya no sigo orando porque yo ya oré al Señor. Yo ya oré al Señor. No, uno tiene que ser constante. Orar, orar. El texto dice que el que pide recibe, el que llama se le abre, el que busca encuentra. Aleluya. Los creyentes en la oración tenemos que ser persistentes en la oración, en el clamor delante de la presencia del Señor. Número 2, ¿en qué área tenemos que ser nosotros constantes? En la esperanza que tenemos de Dios. Esa esperanza que Él nos ha dado.
Primera Tesalonicenses, capítulo 1, verso 2, verso 3. Dice la palabra: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Aquí Pablo estaba hablando de una iglesia que no era perezosa, de una iglesia que no era de doble ánimo, de una iglesia, aleluya, que era débil, blandengue. No, estaba hablando, Pablo aquí estaba saludando y elogiando aún la constancia de estos hermanos en la fe, en el amor, en la esperanza que tienen puesta en nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos manda, nos llama a ser constantes de nosotros. Hay mucha gente en la iglesia que, aparte de que no son firmes, como hablamos del tema anterior, falta de firmeza, también son falta de constancia. No tienen constante, una vida constante en el Señor. Hoy también, mañana están mal. Hoy están agradecidos con el Señor, mañana no están agradecidos con el Señor. Hoy buscan a Dios, mañana no buscan a Dios. Hoy se encuentran bien espiritualmente, mañana se encuentran mal, desanimados. Alabado sea el Señor. Hoy están reconciliando con el Señor, mañana están descarriados. Y así están constantemente, porque no hay constancia, porque son gente que no tienen constancia. Número 3, debemos ser constantes en el hogar, en la familia, en la crianza con nuestros hijos. Tenemos que ser constantes, tenemos que tener paciencia en la casa. Número 4, tenemos que ser constantes en el estudio de la palabra de Dios. Un predicador, un maestro, un pastor nunca se debe de cansar de estudiar las escrituras. Es cierto que a veces que estamos cansados. A veces yo termino en la iglesia de predicar, de enseñar, y yo llego a la casa y llego cansado, extenuado. Solo quiero irme a acostar nada más. Gloria a Dios. Pero luego me acuerdo y busco las escrituras y leo, investigo, estudio. Alabado sea el Señor, porque estamos constantemente predicando la palabra. Estamos predicando en la radio, estamos predicando en las actividades donde nos invita, estamos predicando en la iglesia que estamos pastoreando en Sichigalpa. Uno tiene que mantenerse constancia en el estudio sistemático de la palabra de Dios. Hay que estar leyendo constantemente las escrituras. No debemos dejar de leer las escrituras, la palabra de Dios. Por eso tenemos que estar firmes y constantes. Número 5, tenemos que tener constancia también en la fe. Número 6, tenemos que tener constancia en la congregación. El cristiano debe de ser constante para congregarse. Ya hemos hablado de Hebreos 9:25. Vamos a ver si lo leemos por aquí, si lo tenemos el texto, para que leamos, aleluya, Hebreo. Vamos a buscarlo, déme tiempo para buscar Hebreo. Ya lo conocemos ese pasaje. Hebreo, capítulo 10, versículo del 26 al 25. Dice el texto de la siguiente manera. 24. Considerémonos unos a otros para estimularlo al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día, dice el texto, que aquel día se acerca. El cristiano debe de tener constancia en la congregación. Lastimosamente hay muchos evangélicos hoy que declaran ser miembros de una iglesia. Hay muchos evangélicos que si usted le pregunta, ¿de qué iglesia sos vos? Yo pertenezco a la iglesia tal, y ahí me congrego, y mi pastor es el hermano tal. Pero nunca se congregan, pero no llegan a la iglesia. Constantemente se pierden. Una vez por allá van a la iglesia. No son constantes. Y el Señor nos manda que tenemos que ser constantes, aún también en el tiempo de la oración, en el tiempo de la congregación, en el estudio de la palabra y en todas estas áreas que es importante que el cristiano mantenga una firme constancia. Alabado sea la gloria del Señor, aleluya. Constante, constante. Qué lindo un cristiano que es constante. Vamos a ver ahora lo siguiente.
El cristiano constante. Oiga lo que es el cristiano constante. Para terminar este punto, si hemos decidido seguir a Cristo, sigamos adelante, cueste lo que cueste. Escuche, esto es algo muy importante. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Usted puede decir, yo he decidido seguir a Cristo. Pues nosotros que hemos decidido seguir a Cristo, debemos de seguirlo constantemente, cueste lo que cueste. ¿Me está oyendo esta tarde? ¿Me está escuchando esta palabra? Venga lo que venga, cueste lo que cueste. El cristiano constante está siguiendo al Señor, pase lo que pase, venga lo que venga, cueste lo que cueste, esté sufriendo o no esté sufriendo, cualquiera que sea su situación. El cristiano constante, hermano, no se desanima por las críticas. El cristiano constante no se desanima por las críticas. El apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, verso 20 al 22, dice así: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Oiga lo que dice el verso: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. El cristiano constante no se cansa por la crítica, no se desanima por la crítica. Aquí vemos el ejemplo de un apóstol Pablo que estaba predicando el evangelio y aquellos estaban criticando, estaban hablando, estaban murmurando, estaban señalando, pero dice la Biblia que Pablo se esforzaba aún más, porque el cristiano constante, al contrario, no se desanima, al contrario, se esfuerza más y más para glorificar en su vida transformada al Señor Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, aleluya. El cristiano constante no se desanima por la crítica. ¿Cuántos evangélicos hoy, por la crítica, por las murmuraciones, por algo que alguien dijo, por lo que se está oyendo, las murmuraciones, por los escarnecedores que a veces están en las congregaciones escarneciendo, comiéndose la carne del hermano en la iglesia? ¿Cuánta gente ha murmurado, criticado, señalado, cualquier cosa? El cristiano constante, eso no lo desanima, al contrario, y hace lo que Pablo hizo. Cuando miró que estaban murmurando contra él, Pablo se esforzaba más y más y más por seguir predicando a Jesucristo. Eso es lo que necesitamos los cristianos, los evangélicos de este tiempo, mi hermano, aleluya. No necesitamos hermanos evangélicos aguados, no necesitamos evangélicos, hermanos, que como que están en la arena movediza, aleluya, evangélicos que cualquier cosa, hermanos, lo botan, lo desaniman, lo apartan, aleluya, porque no son constantes. El Señor está llamando a un pueblo, a discípulos que sean constantes, que no se desanimen por las críticas que pueden encontrar alrededor. Alabado sea el nombre del Señor. El cristiano constante, ¿qué más? El cristiano constante, aleluya, no depende de emociones, sino de su amor a Dios y de su fe en Él. El cristiano constante no es emocionista. No es emocionista. El emocionista hoy siente, mañana no siente. Hoy sirve a Dios, mañana no sirve a Dios. El emocionista, hay tiempo que está siguiendo y hay tiempo que no está siguiendo. El cristiano constante no es emocionista. Escuche, no es emocionista. Lucas capítulo 14, verso 27 al 33. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. De esto está haciendo referencia a que nosotros como cristianos tenemos que saber a qué venimos los caminos de Dios. Tenemos que saber qué es lo que vamos a pasar. Aleluya.
En este camino, ya lo hemos dicho, hay desafíos, hay problemas, hay constancia, hermano, hay varias dificultades, pero tenemos que ser valientes y seguir adelante, gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo, aleluya, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios te está llamando a renunciar. Renuncia, renuncia, aleluya, porque si no renunciamos, no podemos ser discípulos del Señor. El cristiano constante reconoce el precio que hay que pagar para seguir a Cristo y está dispuesto a seguirlo, aunque cueste, aunque sea duro, aunque el precio, aleluya, que haya que pagar sea grande. El Señor nos promete una salvación, una vida eterna, que no perderemos la recompensa, ni en este siglo, ni en el venidero. Alabado sea la gloria del Señor. El cristiano constante, ¿qué más pasa con el cristiano constante? El cristiano constante no depende del cristianismo de otro. No depende del cristianismo de otro. Hay cuantos evangélicos hoy dependiendo del cristianismo de otro. Si el otro se desanima, ellos se desaniman. Si el otro deja ir a la iglesia, ellos dejan de ir a la iglesia. Si el otro no se compromete para la obra del Señor, ellos tampoco se comprometen. Si el otro no da, ellos no dan. Dependen del otro. Hay hasta evangélicos que tienen puesta su mirada en el pastor, en los líderes, en los hermanos. Y cuando falla el líder, cuando falla el pastor, cuando fallan los diáconos, porque a veces somos de la carne, a veces hay faltas que se cometen, y cuando alguien falla, entonces se desmorona la fe de ese cristiano, porque no era constante, porque él no es constante, porque el cristiano constante, hermano, aleluya, no depende del cristianismo de otro. Alabado sea el Señor. Así que, hermano, podemos animarnos unos a otros, seguir adelante unos a otros. Pero si uno se detiene, yo tengo que seguir adelante. Si el otro se para, se regresa atrás, yo tengo que seguir adelante. Si el otro no crece, no tiene ningún crecimiento en la obra del Señor, yo tengo que seguir adelante. Yo tengo que crecer en el nombre del Señor, porque no dependemos del cristianismo de otro. Hebreos capítulo 12, dice el texto: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El cristiano constante no depende de otro. Su mirada la tiene puesta en Jesús, el único perfecto, el único que no falla, el único, aleluya, que al que podemos seguir, porque Él es ejemplo, el ejemplo a seguir. Efesios capítulo 6, verso 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cristiano perseverante. Ya estudiamos la palabra firmeza, y ahora en este mensaje hemos estudiado la palabra constancia. El cristiano no solamente debe ser firme, el cristiano también debe ser constante. Y en nuestro próximo programa estaremos estudiando la tercera palabra clave, que es el crecimiento, mirando lo que es el cedro del Líbano. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Hemos compartido la palabra. Oramos por aquellos, Señor, que nos han pedido una petición para orar por ellos. Enviamos la palabra, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la enfermedad, la dificultad, Señor. Obra milagro, rompe cadenas, muévete con poder. Eres el médico de los médicos, el doctor de doctores. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos. En el nombre que es sobre todo nombre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para terminar, amado hermano, queremos enviar un saludo a los hermanos que están conectados en vía Facebook Live.
la hermana Katy Salazar. Un saludo para la hermana Katy. Bendiciones, hermana. La hermana Lidia del Socorro Benavide. También un saludo para ella. Un saludo al hermano Elías Herrera. Un saludo al hermano Elías Herrera. Amén, aleluya. Ese es el hermano Elías Herrera. Y la hermana Marta Flores. Y otros hermanos que van a estar viendo el video en diferido. Y seguimos adelante, siendo firme y siendo constante para poder lograr las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Jesús te guarde, y hasta nuestros próximos programas, si la trompeta no ha sonado todavía. Amén.